Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Quiero presentarles a quienes me acompañan. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Lucía Salí. ¿Qué tal? Muy buenas Me gusta noches. que todos los días, hace 4 años, los salude. Corresponde. Pero por supuesto que sí. Pero Es más, sí. deberíamos besarnos incluso. Sí. Abrazarnos. A vos te gusta mucho eso. Sí. ¿Les gusta eso? Les pregunto a ustedes, ¿volvió el beso? Yo pensé que el beso estaba completamente No. y que íbamos Todo. a ser homo sapiens, iba a ser una raza mejor, Sos muy solo frío. con un puñito. Sos muy Y frío, volvió Diego. impunemente el beso. No. Hemos desconocido a los Porque latinos. Seyman sigue saludando con el puñito. Porque le quedó cómodo, No, claro, yo- ¿no? A mí siempre me disgustó la gente que se pone perfume en la cara y te saluda territorialmente y te deja marcado con su perfume. Eso siempre. Pero no lo hacen histerias. para vos, no es Pero está bien, personal. claro. no es Pero ¿por personal. qué? No es La con invasión. vos. Pero ¿por qué? Te vamos mi a seguir soberanía? besando, te vamos a Sí. seguir Te besando. deja un souvenir. Yo tengo un amigo que con abrazo. es psicólogo también y que te da la mano. ¿Es ¿Será un una- tema de ustedes? No, me No, parece que. no les gusta el contacto físico. Me parece que es lo justo. El equilibrio. Hoy esto cierra con un abrazo colectivo. Sí, vamos todos a abrazar a Diego. Muy bien. Hacemos ATL. Los que no pueden abrazarse. Tiró todo. Los que no pueden abrazarse son dueños e inquilinos. La ley de alquileres sigue rota. Tiene una propuesta del 23 de agosto de intentar derogarse o modificarse. Pero quiero, Ceci, tomar otro tema. Cuando creíamos que habíamos visto todo, queriendo arreglar, esto es una interpretación, empeoraron más estos créditos UVA. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué son los créditos UVA y qué es lo que pasó? Bueno, los créditos hipotecarios, Uva, hay mucho revuelo ahí, sobre todo mucha repercusión mediática y mucha red social de gente cuestionando el funcionamiento de los créditos Uva. La política buscó meterse ahí tratando de encontrar una solución. Fueron los bancos, dijeron, ojo con lo que tocan en ese sistema. Hablaron algunos propietarios y demás, pero bueno, finalmente ayer salió una media sanción de un proyecto que impulsó Julio Cobos. Hubo una discusión para que hubiera algunos cambios. Martín Tetaz, por ejemplo, tenía un proyecto alternativo, pero el dictamen de mayoría y lo que se votó finalmente en diputados tiene que ver con una serie de modificaciones que básicamente lo que muchos dicen es rompe el tipo de contrato. Para los propietarios de créditos de viviendas con un crédito hipotecario UVA, el enorme dilema es que la inflación, por lo que se actualiza el crédito y la cuota, sube más. ¿Qué era en una frase el crédito UVA para aquel que no lo tiene del todo claro? Sí, no, la UVA es una unidad de valor que como funciona en Chile y demás, cuando vos tenés inflación, lo que hace es decir, bueno, esto se actualiza por una variable que todos los días tenés una referencia y que va a ser parecida, muy parecida a la inflación. Entonces, el que te da un crédito en pesos sabe que no va a perder poder adquisitivo cuando te cobre las cuotas a lo largo de 10 años. ¿Cuál o de era la 20 ventaja años. de sacar un crédito en UVA? Que te daban un crédito a 20 o a 30 años, porque con inflación nadie te daría un crédito Era con la una tasa de forma que interés fija. intentaron para que se vuelva el crédito a la Argentina, que prácticamente no es que no haya, pero en realidad No, hoy casi no hay formalmente, crédito a la pero en la vivienda. realidad no hay casi. Hoy Con una crédito a la inflación vivienda más no hay. pequeña puede funcionar. Eso funciona siempre. Y no es que hoy no funciona el crédito UVA, porque la verdad es que del universo de tenedores de créditos UVA, claro, tienen un problema. La cuota para pagar la casa en la que están viviendo es muy alta y sube por encima de lo que suben los salarios. Ahora, les voy a decir una cosa, sube menos que lo que suben los alquileres. La alternativa para esa gente es peor. Y la mora de esos créditos es prácticamente inexistente. La mora del sistema financiero es baja, pero la mora de los créditos a la vivienda y de los créditos UVA es de menos del 2%. Sin Entonces no había un embargo, problema. No había un problema ahí y se rompen los contratos. porque lo que votó el Congreso y tiene media sanción, ahora lo vamos a ver, y quién lo celebró, por ejemplo, Julio Cobos, que fue él, básicamente, valió la pena, lo logramos. Uno de los impulsores, Sistema Integral de Cobertura y Promoción. Lo que sancionaron es una serie de facilidades que por supuesto van a tener un costo para todo el mundo, porque se socializa, digamos, la pérdida, como pasa habitualmente. Algunos dicen es hacer populismo con esto. Y lo que beneficia a los morosos, que es
3% de toda esa cartera de gente va a ser absorbido por todos y va a romper el crédito a futuro. Está este tema y este tema de la ley de alquileres. Para eso está Gustavo Bazán con nosotros, periodista del diario Clarín, que estudió especialmente el tema. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es el problema acá? El problema con los créditos UVA es que, digamos, crean un beneficio muy cortito para los 100.000 deudores, porque se benefician todos, los que están al día y los que no están al día, pero hacia adelante va a complicar muchísimo que esto, cuando eventualmente la inflación baje, la población que tenga ganas de comprarse una casa con un crédito piense en acceder justamente a un préstamo. Básicamente porque se votó un subsidio, una ayuda, y también se votó inseguridad jurídica. Porque para adelante el prestamista, que va a ser el banco, puede ser público, por supuesto, pero también los privados va a decir, no, esto acá me corrieron el arco tantas veces que yo no sé si voy a tener ganas de prestar un préstamo hipotecario ajustado por inflación. ¿Y por qué es importante el crédito ajustado por inflación? Porque baja la barrera de ingreso, de acceso al crédito. Un individuo con ingresos demostrables X va a tener una cuota mucho más baja accediendo a un crédito UVA que a un crédito tradicional. ¿Por qué? Porque con el crédito UVA, como decía Cecilia, no hay posibilidad de que se licúe la deuda. O no había. Bueno, y con el otro crédito sí hay una posibilidad de que se licúe la deuda porque la inflación va a ir muy rápido y por ahí la tasa que vos firmaste el primer día va a quedar negativa. Para compensar de alguna manera esa tasa fija que el banco define de entrada, le mete un costo a la primera, un valor a la primera cuota muy alto. Entonces la relación cuota-ingresos te deja fuera. Eso es lo que pasó justamente con los créditos UVA. Facilitaron el acceso a mucha gente a poder calificar para solicitar un préstamo para la vivienda. Eso por un lado. Sí. Después, bueno, lo que tenés también es que se manipulan tanto, se manosean tanto los contratos que, como vos decías, hay para un universo de 110.000 deudores, hay 3.000 que pueden estar con mora y se da un subsidio para todos, un subsidio para propietarios. Cuando el inquilino, con o sin ley, no recibió ningún subsidio y está pagando por ese alquiler mensual muchísimo más cada mes. Yo necesito que vos repitas este párrafo, porque ahí está el corazón del conflicto. Bueno, dale. Del falso progreso. Son subsidios para el propietario. Para el propietario. El inquilino, que a su vez le pegaron un palazo con la ley de alquileres fallida, no está recibiendo subsidios para pagar su alquiler. Entonces quedó otra vez orientada la ayuda del Estado, el Estado deficitario que no tiene plata, etcétera, para el propietario, que por definición está en una situación mucho mejor que el inquilino. Claro. Entonces, el inquilino no va a tener posibilidad, hoy por supuesto crédito hipotecario no hay, pero a su vez no va a tener posibilidad en el futuro justamente porque se votó inseguridad jurídica. Entonces, es como si estuviera pagando una cuota altísima todo el tiempo, por 10, 15, 20 años, y no tiene la propiedad a su nombre. O sea, se votó... lo peor que se podía votar, se votó anoche en el Congreso. Yo supongo que sí, algunos sí, de hecho, bueno, hubo debate, Martín Tetaz lo tiene bastante claro el tema, pero es un tema donde la solidaridad termina saliendo muy cara. Lo mismo con la ley de alquileres. Se votó una ley de alquileres que hasta su propio autor intelectual hoy tuiteó amargado porque no se había derogado esa ley. Lipovetsky. Y se sigue adelante con una ley que solo perjudicó a todo el mundo, al inquilino y al propietario. Al inquilino porque desapareció mucha de la oferta de departamentos en alquiler y el propietario porque, bueno, ante la inseguridad que le generó, justificada o no, el contenido de la nueva ley, se lo sacó de alquiler, dejó de tener un ingreso que por ahí le servía para complementar. Está bien que es una ley que salió en un contexto malísimo, porque la inflación distorsionó todo, pero a su vez esto incrementó. Ahora, Gustavo, Mirá Lipovetsky, voy a Pablo. Mirá Lipovetsky que tuiteaba hoy. Ahí está. Dice, es lamentable que nuevamente no hayan tratado la ley de alquileres.
en su momento fue lograda con el consenso de todos los espacios y aprobada sin votos en contra. No funcionó y por eso planteamos la derogación. Pero el oficialismo solo le importa la campaña, no la gente. Ahora, esto lo dice Lipovetsky, fue un referente fuertísimo en la creación. Tal cual. Bueno, digamos, suponete que se mete la pata y se metió fuerte. Lo segundo es sacar la pata y no se saca. El ministro de Economía, Sergio Massa, una de las primeras cosas que dijo cuando asumió su cargo fue que esa ley había que derogarla. Y se nos fue un año. Prácticamente, Este un año año en justo, abril o algo y- por el estilo también anunciaron que había una comisión y que lo mismo que había pasado el año pasado, Tal que cual. iban a definir en 30 días qué se hacía con la ley de alquiler. Ahora, volviendo a lo primero que contabas de los créditos UBA, ¿cuánta gente tiene crédito UBA más o menos? 110.000 más o menos. Sí. Yo creo que 60, por lo menos 70 en bancos estatales. Ok, y, Pero y la, dejate- perdón, y Quería agregar la gente... un dato sobre eso. Sí, claro. Que el universo inicial eran 180.000 créditos UBA. Hay unos 70.000, 80.000 personas que cancelaron el crédito. En ese universo, digamos, donde hay la mayoría de la gente le resultó un negocio porque en dólares la deuda se les licuó, canceló el crédito. Y a ese universo, digamos, es al que estamos subsidiando. Y de la gente que está en un crédito UBA, hoy paga, si esa gente estuviera alquilando, ¿qué le convenía? ¿Estar alquilando o estar No. pagando su casa propia con un valor más alto? La cuota se incrementó. Vos la podías pagar el primer día Sí. y esa cuota se incrementó en línea con la inflación que transcurrió desde el 2016, mediados de 2016, cuando arrancó esta operatoria. Los alquileres se fueron mucho más arriba. Claro. O sea, la parte del ingreso del grupo familiar comprometida a una cuota del crédito hipotecario es menor que si esa familia tuviera que alquilar esa misma vivienda donde hoy es propietario, aunque está hipotecado. O sea que al margen de estos que se bajaron, las personas, ese universo que vos contás, les sigue conveniendo pagar esto más allá de que la inflación, a cualquiera que está alquilando y que nos mira, la está pasando mal, pero de alguna manera está pagando su casa. Está Claro. pagando su casa. El problema, más allá de la inflación, más allá de la devaluación, es que del 2017, fin del 17-18, a hoy, el poder adquisitivo real de los ciudadanos en su conjunto cayó 20%. ¿Qué pasó cuando arrancó el IVA? El estudio daba que desde 2001... El UBA, decís vos. El UBA, sí. El estudio decía que desde 2001 hasta 2016, inflación y salarios habían ido muy parejo, más allá de todas las crisis. Entonces uno podía pensar que, bueno, si la inflación en un año subía 30, el salario iba a subir 30. Si la inflación subía 70, el salario iba a 70. Bueno, eso se rompió. Hoy el salario promedio está 20 puntos abajo reales respecto a 2018. Repito, 20 puntos es una tragedia. Es una tragedia. Es una Terrible, tragedia. terrible. Pero bueno, vos perdiste 20 puntos siendo propietario y pagando una cuota o siendo inquilino, tal vez te cuesta más caro. hay una Es cosa que dramática pasa la situación, hoy. pero esto no ayuda en nada. Hay una cosa que pasa ahora con el crédito UBA versus el alquiler, es que el alquiler se actualiza una vez al año. El crédito UBA te está subiendo a la velocidad que sube la inflación, o sea, 8,4%, 7,8%, entonces todos los meses tenés una cuenta nueva pesada de asumir. Ahora, está subiendo lo que sube la inflación. ¿Qué es lo que se votó en diputados? Que la cuota se actualice por salarios o por inflación, lo que dé más bajo cada mes. Entonces no hay ningún mes que te compense, porque la lógica hubiera sido, por ejemplo, pasarlo a salarios, y hay meses en los que los salarios están por encima de la inflación. Bueno, eso te iba a compensar. No, las dos veces el dador del crédito pierde. ¿Pero quién Se es el dador del crédito? El Para banco. entender. El banco. Pero ¿Quién lo va a...? ¿Qué bancos? Todos, no importa, todo el sistema Pero digamos, financiero. de los que dieron, de los dadores De del los- crédito, El del grueso 100%, el 70% son estatales, Son 60%. el grueso públicos. de los bancos. Nación, provincia de Buenos Aires y ciudad. y después los privados más grandes, pero en una proporción Mucho más chica. No hay- mucho menor. ¿No hay acá un problema cultural? Es decir, vos hiciste un negocio que te salió más o menos bien para algunos, más o menos mal para el otro, pero como te preocupaste, dijiste, uy, que el Estado me salve. Yo me mandé, uy, quiero que el Estado me salve porque algo me salió mal. Pero esa es la Es que historia de los créditos. Pero esa idea de que
cuando hay una necesidad hay un derecho, digamos. Hace que todos pensamos que todo el tiempo Pero tenemos derecho. esto es clase media, Claro. para arriba. Sí. Clase media para arriba lo que se ha pretendido ayudar. El tema, como decía Osvaldo, es que la historia en la Argentina de los créditos hipotecarios es una historia de la licuación de la deuda. Exacto. Como no se me licuó, a ver... Vos sabés que hoy Pero el problema es que eso es lo que hace que todos los que no tienen crédito hipotecario no No lo puedan tengan tenerlo, nunca, claro. porque cada vez son Claro, menos por los supuesto. dadores de crédito. Hoy había una, perdón me desvío un cachito. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Susana Jiménez, Sí. que estuvo con Sobre un el streamer con Miguel Granados. Y habla de la vida, de su historia, etc. Dice que en los 70 le fue muy bien con una obra de teatro y se compró un departamento con un crédito hipotecario en Juncal y Rodríguez Peña. Dice que las últimas cuotas equivalían a 1 kilo de pan. O sea, Claro. eso es licuación digamos, el que entra a un crédito hipotecario históricamente entraba con esa expectativa de que se vaya licuando la El cuota. que entra al crédito, el que entra a la licuadora, en el electrodoméstico, el que entra... La Está bien, ilusión de que sí. el país... Terminás pagando la nada. economía te licúa. Pero la y que licuadora, vos ganás que la como no te licuaron- la heladera te la vende una casa de electrodomésticos que sabe todo esto, no te está regalando Claro. nada. Por supuesto. En el Que te otro, el cargó el hipotecario costo era el banco financiero. hipotecario históricamente y después los bancos públicos. Y bueno, total, después venía alguien y hacía el salvataje del banco. Pero, ¿y los bancos podrían decirte, no, nosotros estamos bien financiados, ¿podemos hacerlo o es una decisión política? Para mí esto es No, una decisión el política. contrato se modifica, te guste o Claro, no te guste. te Incluso guste o vos no. como deudor, si decías, no, yo estoy bien, así no hagan nada por mí, y te vas a beneficiar igual. Y el banco tiene que cambiar el Igual, contrato la para clave- todos. La Eso- clave para mí está en lo que decía antes Gustavo, o sea, porque está claro que para que no pase lo que ustedes describían de lo histórico de los créditos, que vos tengas un crédito que se indexe con lo que te sube la inflación en un país normal y el salario. Claro. En muchas cosas, por ejemplo, en un fideicomiso, vos te metés y está el CAC, que es el índice de la construcción, que va un poquito por abajo. Por arriba o por abajo, el Sí, día que pero hay va paritaria cerca- sube. va cerquita de eso. Pero también mucha gente que se mete, por ejemplo, a comprar de pozo, se termina bajando porque obviamente el salario está acá abajo. Entonces Es posible. ese es el verdadero problema, Y me parece, esto- para toda y te esta digo que ecuación. el crédito- 150. El crédito UBA no es que salieron a inventar la rueda, fueron a copiar la rueda. Y la rueda estaba en Chile, donde la UEF, Unidad de Fomento, fue creada como hace 1970, por ahí. Y todo el crédito hipotecario de Chile, que es gigantesco, está armado alrededor de la UEF. Yo creo que también hay un componente ideológico político. Estos créditos quedaron muy asociados al macrismo y el gobierno, Alberto Fernández mismo hoy le pegó duro a los créditos. Es decir, todo lo que hizo debe ser anulado, está mal hecho. Igual, sí, pero. ¿Qué? Sí, lo de ideológico, pero todo lo que hay vigente de crédito Procrear, que es crédito del Estado, ajusta por UVA. Claro. Claro. Con topes, 30% del salario. Pero usa esa medida. ¿Pero yo estoy soñando o leí que Alberto Fernández sí, no, hoy tenés mismo razón con criticó eso. los créditos? Bueno, pero lo Sí, dijo, pero lo es dijo como el idea. presidente. Llegó casa y dijo, y no, están hechas con el crédito UBA. Bien. Lo dijo el presidente cuya palabra está tal vez más devaluada que el peso, pero sí, lo dijo. Pero lo que quiero decir es no hay una sola política de Estado, nada tiene continuidad desde el No, gasoducto te digo, que veremos lo que van a Los decir. el créditos domingo. Procrear ajustan por UVA, ajustan por inflación, con algunos topes que son un poquito más benévolos, pero en esencia son lo mismo. Finalmente, Pablo y yo somos una parejita recién casada Sí. y queremos comprarnos un departamento. Sí. ¿Tenemos Tocala. crédito, Dame la Pablo y mano. yo? Dame Dame la la mano, mano. Pablo. ¿Tenemos crédito hoy en Argentina? ¿Cuál es la situación? Mínimamente algunos bancos te lo ofrecen si Pablo y vos demuestran que tienen ingresos superlativos, por decirlo de alguna Superlativo, manera. abiertamente, ¿cuánto es superlativo y para Y no comprar? sé, No, pero. arriba de 2 millones de pesos, qué sé Pero yo. Lo que yo además, quiero decir, la porque línea- nos fuimos normalizando todo. El crédito existe en todo. La gente tiene casas, tiene Por autos, supuesto, puede progresar, por puede supuesto. comprar bienes durables, Por supuesto. pensar en la vivienda de sus hijos. Naturalizamos que acá no hay crédito. El crédito Bueno. hipotecario hoy, perdón, Gustavo, el crédito hipotecario hoy más grande que hay es de 10 millones de pesos. Son 20.000 dólares. Claro, es para Son una habitación. 20.000 para dólares
alquilar en una habitación Claro. la casa que tenés fuera de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, porque acá... No, bueno, por supuesto. no hay Son posibilidad. 20 millones de dólares y además para pagar la cuota de esos 20 millones, de esos 20 mil dólares o 10 millones de pesos, tenés que Por tener eso un digo sueldo, que, como decía por Gustavo. eso digo que esto es muy peligroso lo que se votó pensando hacia el futuro, donde confiamos que en algún momento la inflación baje Hay que ordenar, claro. sustancialmente y aparezca después entonces la posibilidad de pensar de vuelta en un crédito hipotecario. Yo solo digo que al revés de la historia, acá caminamos para atrás. Es probable que tus abuelos hayan tenido casa propia y que tus viejos hayan tenido casa propia y que vos des vuelta porque no sabés si podés alquilar, crédito no hay, y como inquilino ya sabés cómo se la pasa porque no hay inmuebles. Esto es lo que está pasando en la Argentina, que los abuelos tenían mayor seguridad, porque en el esquema vital, tener tu lugar es una condición básica de bienestar. Bueno, acá no hay un Tal cual. déficit habitacional feroz. Sí, la contracara de eso es cuando te dicen, pero mirá, los restaurantes están llenos. Porque claro, no tenés que separar el montoncito para la cuota. Bueno, total, como no voy a tener crédito ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años, bueno, vamos a disfrutarlo de alguna manera. el 10% o el 20% ¿Dentro de 10 años de la tampoco? propiedad. Bien. Bueno, no sé, qué sé yo. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 10 años? Nada. No sabemos qué va a pasar en Largo agosto. plazo, 2 es un fin meses. de largo. Tal cual. Bien, gracias por haber venido. Gracias a vos. ¿Ustedes me acompañan? Por favor, háganlo porque voy a hablar con Miguel Ángel Pichetto, el hombre que ama los sillones rojos de los estudios de televisión. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Miguel? Está más cómodo el sillón. Ah, bueno, qué bueno. O estoy en una buena noche hoy. Ah, bueno. Está muy bien. Bueno, yo sé que vos tenés una mirada sobre la seguridad jurídica, los contratos que van rompiendo unilateralmente, pero la singularidad de esto es que lo anunció festejándolo Cobos. Es decir, no es que esto vino de Juntos por el Cambio también. A ver, el primer dato, tenemos un país inflacionario y tenemos un país que no tiene crédito. Crédito de largo plazo para compra de viviendas no existe. El Procrear y el crédito UBA es una creación hecha sobre la base del Fondo de Sustentabilidad del ANSES en el periodo del kirchnerismo, periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Congreso en varias oportunidades ha intervenido a fines de evitar que la gente pierda su vivienda. ¿Qué pasa? Ajustes desmedidos que tienen que ver con el proceso de inflación llevan a la cuota por encima quizás de la capacidad de pago del salario que cobra el trabajador. Te pongo el caso que he vivido desde el punto de vista personal en el 2001, en donde la tarea del Congreso argentino en la crisis del 2001 fue muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban los créditos del banco hipotecario. El Congreso declaró la emergencia en el marco de la crisis del 2001 y lógicamente atenuó el impacto de la mega devaluación que habíamos vivido en el proceso del 4-1 de la salida de la convertibilidad. Y hubo indudablemente un respiro para que mucha gente pudiera adecuar su salario hasta que se recompuso el salario. Así que las medidas de intervención del Congreso en casos de emergencia o casos críticos... 4% de morosidad, Miguel. Según, Bueno, si están bien los datos que nos están dando, de toda la cartera, muchos cancelaron antes porque no pudieron hacer. Son datos positivos Yo, y porque responden me también... solidarizo por supuesto, no es que no empatizo con la gente que se Bueno, le fue el... Pero lo que estoy Si hay diciendo... un 4% que puede perder la vivienda, bueno, indudablemente que hay que tener ese dato. Yo no lo tengo. Lo que te quiero decir es que si ha habido una intervención, tiene que estar fundada seguramente en el hecho del riesgo de pérdida por la falta de pago, por la imposibilidad de pago, en función de lo que recién dijo tu compañero de mesa, de que los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor, digamos. El proceso de precios y la relación de los contratos está demasiado desvirtuado en la Argentina por la inflación. Entonces, lógicamente, eso puede impactar en la posibilidad de que un trabajador de clase media no pueda pagar la cuota. Así que, pero bueno,
deberíamos ver bien la estadística, no quiero hablar de más. Lo que te digo es que en el 2001, 2002, mucha gente salvó... No sé si el caso del 2001 esto. Bueno, aquello fue una catástrofe, la salida de la yo te cuento, convertibilidad. no sé los porcentajes porque no tengo este dato con certeza, pero yo camino al país y en muchos lugares gente que está atrapada por el tema uva te plantea, bueno, ¿cuándo van a hacer algo? Así que lo dejamos ahí porque me falta un poco más de precisión en términos de estadística y porcentajes. Bien. Temas de agenda. No todo lo que hace el Congreso siempre está mal. Pero no es Lo un que sí discurso digo, antipolítico. lo que digo es que en algún momento la Argentina tiene que tener un país de estabilidad. Indudablemente la recomposición del salario del trabajador es uno de los objetivos y del jubilado, porque la gente ha perdido de manera muy dolorosa mucho en estos 3 años y 6 meses. Ha sido un golpe muy duro todo el proceso de inflación y de impacto sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos. Nada mejoró, ninguna variable ha mejorado en la Argentina. Miguel, hubo cortes aquí cerquita del Ministerio de Desarrollo Social y Patricia Bullrich tuiteó fuerte y varias veces: esto conmigo no pasa. Bueno, hay un proceso electoral y estamos llenos de consignas, de apelación a las emociones. Hay una característica en ella respecto a eso, a que sí, que yo puedo, que soy más mala, que bueno, cuidado. La realidad es que también ella, como ministra en su momento, y esto no es una crítica, definió claramente que cuando hay mucha gente es muy difícil intervenir. Lo que hay que hacer aquí, otro tipo de acciones. Hay que eliminar la intermediación para que la gente no sea sometida y llevada al corte, manejada por los gerentes de la pobreza, por los emerencianos cena de la vida. Que hay muchos aquí en el conurbano, los Beligoy, estos personajes que van y estacionan a la gente, que la someten casi a una dependencia. Sí, está bien. Sí, Beligoy. O Beligoni. Beligoni, sí. Sí. Partido Obrero, digamos, sí. Bajan de la sierra, ¿Lo toman... ¿Es populista de derecha, No, Patricia? lo que digo es que hay dos visiones del populismo. Una de izquierda, que cree que todo lo tiene que resolver el Estado, que no importa el proceso productivo ni el trabajo, y que planes para todos, recemos mucho, digamos, esa es una visión del populismo. La otra es un populismo de derecha radicalizado, que cree que las decisiones hay que tomarlas sobre la base de las emociones, las apelaciones a, bueno, yo puedo, porque sí, voy a... Nada de eso es posible. La realidad de la Argentina es mucho más compleja. Hay que tener en cuenta también las realidades de la sociedad. Hay cambios que hay que arbitrar. ¿Pero vos ubicás en el populismo de derecha al richismo? Yo analizo un contexto político, después que cada uno se ponga al sayo que le corresponda. Lo que digo es que también hoy hay una construcción que se cae a pedazos, muy interesante en la Argentina electoral. ¿Cuál? La de Javier Milei. Si vos pensás que vas a hacer política parlamentaria con los diputados de Milei, bueno, están ocurriendo cosas en este momento. Lo que te quiero decir es que muchas de las cosas que se dicen hay que tener cuidado. Hay que pensar que en algún momento vos vas a tener que gobernar con una realidad compleja en la Argentina, en donde, bueno, lo primero que tenés que hacer para que no haya este corte es eliminar la intermediación económica, para que la gente no sea esclava de esos personajes que la llevan a cortar la calle y que la tienen todo el día con chiquitos, con hijos y con hijas en el medio de la calle, muriéndose de frío, para ver qué demanda va a hacer el gerente de la pobreza respectivo. Entonces vos tenés que bancarizar y bueno, y también planificar una salida laboral, preparación para el trabajo. Es la propuesta que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta. Y por lo tanto, bueno, vos empezás a manejar también parte de lo que va a ser el futuro conflicto social. Si no hay intermediación y no hay subordinación de la gente es libre. Y cuando la gente es libre, porque tiene el Estado que se lo manda por el teléfono, o por el sistema bancario, o por el ANSES, ¿Hay alguna crítica ¿sabe quién? a cómo maneja la ciudad estas manifestaciones en el centro y los cortes de la 9 de julio, del Metrobús, de todo? ¿Y qué puede hacer la ciudad con 10.000 tipos en la calle? A ver, hagamos un análisis. ¿Qué va a hacer la ciudad? No había 10.000 el otro día. Bueno, ¿cuánto? ¿3.000, 2.000? ¿Qué haces? ¿Pegás?
salís a pegar, salís a tirar gases, ¿qué haces? A ver, te toman un edificio público nacional, debería estar preocupado el Estado Nacional también. A ver, tomaron el Ministerio de Desarrollo Social, no la legislatura de la ciudad. A ver, lo que te quiero decir es que hay temas También tomaron el compartidos. ahí el Ministerio de Trabajo, en la avenida Callao. También toman la avenida también toman la avenida 9 de Julio y se estacionan toda la noche. Y también es cierto, pero el dato es que si hay una cantidad determinada de gente y la situación termina en represión, vos tenés que actuar sobre las causas y no sobre los efectos. Entonces, eliminar la intermediación, empezar a ordenar la relación en forma directa entre el Estado y el que necesita la ayuda, tratar de generar un modelo productivo, bajar impuestos para que haya posibilidades de generar trabajo, un modelo basado en un capitalismo productivo. Esto es el debate. Ahora, no, yo no permitiría esto. Bueno, a ver, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué harías? A ver, porque nadie completa la pregunta. Bueno, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? Por supuesto que... Supongo que mandaría a la policía e intentaría ir despejando el área. Por supuesto, claro, y tiene que intervenir primero el sistema judicial. Para eso están los fiscales y para eso están los jueces que tienen que ordenar el desalojo de un edificio público o el desalojo de una ruta. También Digamos, todo tiene que funcionar en el sistema de orden y de buena administración. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que te quiero decir es que vos tenés que evitar que la gente esté esclavizada, sometida a la servidumbre, o en el peor y grave hecho del Chaco, donde Emerenciano Sena es la exposición, el reflejo, la realidad que aparece en la sociedad argentina del control y del dominio de la gente que tienen estos tipos que intermedian la pobreza en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión entonces de Capitanich? Que está interrelacionado y que además forma parte, digamos, de este sistema. Los gobernadores tienen, y especialmente él, esta gente, tanto la madre como el padre Emerenciano, que además hacía desfilar a los chicos con una escuela que habían fundado con plata del Estado chaqueño, y que levantaban la bandera cubana y que desfilaban con bandera roja, atrasan 70 años, hablaban de Guevara, que eso tuvo una imbecilidad demencial que era permitida también por el gobierno del Chaco. Bueno, iban las listas de este gobernador. Esta gente está vinculada, hay una interacción, como lo están algunos movimientos importantes, como el Evita, Grabois, que hoy están en otro plano, ya de una etapa mucho más sofisticada, que es el control del poder a través de la política. Han armado partidos políticos. Grabois va a elecciones y Pérsico va a elecciones en La Matanza. Vos vas a ser diputado dentro del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, ¿verdad? ¿Qué le conviene? ¿Le hubiera convenido a Horacio Rodríguez Larreta que hubiera sido el candidato Guado en la hipótesis de que Massa podría aparentar un centro y Horacio Rodríguez Larreta también pesca en el centro, entonces son más complementarios que opuestos? Son elucubraciones. ¿Qué pensás vos? Sí, son todas situaciones contrafácticas. Creo que el oficialismo hizo lo que pudo. Lleva un candidato que tiene un anclaje en la economía real del país, con una inflación realmente muy dura, con problemas graves de la estructura, de la macro, de la micro, de las variables que recién hablábamos, con la falta de crédito, con el impacto sobre el salario. Bueno, eso va a estar en debate. Creo que hay un fin de ciclo. Creo que los hechos que aparecen en la sociedad, como los del Chaco, tienen un impacto en la realidad también muy fuerte del proceso electoral. Y creo también que, bueno, sin ser un especialista en ciencias políticas, la disputa en la Argentina es del centro a la derecha, digamos, centro-derecha moderado. No hay candidato de izquierda, la izquierda va a ser simplemente testimonial. Y no es malo eso, porque indica cierta previsibilidad. Ahora, el actor principal en el debate argentino me parece que es la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una construcción que plantea el equilibrio, que plantea el diálogo entre los argentinos, la recuperación de la paz, la necesidad de un diálogo institucional con las fuerzas democráticas para producir los cambios, un debate cultural en la sociedad argentina donde
los actores de la comunicación, ustedes como periodistas, la cultura, el mundo de la cultura, el empresariado, los sindicatos también tienen que ser parte del cambio. Tienen que decir, bueno, este rumbo de la patria del pobrismo no va. Tenemos que hacer un país capitalista, tenemos que proyectar cuál es la salida argentina por el lado de la minería, del petróleo, del gas, y de recuperar las fábricas del conurbano, donde la gente no tiene trabajo. Quiero que te pregunte Pablo de León. El ¿Cómo Pichetto, estás, Pablo? buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Usted hizo una mención recién y quiero abundar en eso. Aparecieron en las últimas horas varias denuncias de dirigentes de todo el país que dicen que desde la fuerza de Milei se les pide se les pidió plata para armar y presentarse, o que en algunos lugares, como en Tigre, el peronismo le está armando las listas. ¿Cómo ve usted este proceso de las denuncias y esto de que se pagara o se pagaría por ser candidato a diputado o a concejal, por ejemplo? No, bueno, lo veo negativo porque, digamos, aquí hay una construcción discursiva, Pablo. Milei emerge en la política aupado por los encuestadores, periodistas, algunos canales en particular, como la réplica a la casta y a la política como sistema en la Argentina. Y bueno, se cayó. Apareció la realidad de que los métodos que se aplican, bueno, son métodos bastante complejos y cuestionables. Yo no voy a avanzar sobre estas cuestiones que hoy están siendo, como vos dijiste, analizadas, pero desde el punto de vista de la política empieza a entrar la realidad. Ya los encuestadores empiezan a analizar que no mide 30, hasta hace 20 días medía 30, iba a ser el más votado en la primaria. Muy interesante, interesantísimo. A mí me encanta el mundo de los encuestadores, porque construyen y además hacen operaciones de tipo político. Hay buenos también, yo no quiero ser injusto. Pero hasta hace poco estaba en 30 puntos en la primaria y iba a ser el candidato más votado. Bueno, hay cosas que se derrumban, que empiezan a ser más nítidas. Siempre te dije en este programa, cuando me invitaste, que esto era una discusión de las dos grandes coaliciones, la que gobierna, que ha fracasado, y la que se ha reconstruido y preparándose para ser gobierno, que es Juntos por el Cambio. Siempre te lo dije. Y no veía nunca esos números que daban vuelta en la sociedad argentina, como el nuevo fenómeno de la política. Son expresiones siempre minoritarias que también se dan en los países europeos, digamos, en el caso de España con Vox. Aparecen siempre como la réplica ante la antipolítica, el enojo, como factor, el factor emocional. Se dicen cosas para impactar fuerte en la sociedad. Bueno, estas cosas en el fondo fracasan. Miguel Ángel Pichetto, gracias por haber venido. No, muchas gracias, amigo. Chau, gracias. Que siga bien, Muy bien. Seguimos. Pablo, hoy escaló el tema acerca de las denuncias de compra de posiciones, de bancas. Vamos a recordar que Milei se defiende, dice, hey, la política se financia con la plata de los contribuyentes. Lo que estamos diciendo es, nosotros no usamos la plata de la gente. Claro, pero nosotros ayer lo decíamos y lo vamos a reiterar porque es importante. Una cosa es esto que vos decís, que es, Milei va a X lugar, a La Rioja, donde lo vimos muchas veces, entonces al que va le dicen, bueno, vos tenés que poner o el teatro, o la plaza, o el equipo de sonido, el hotel para pasar la noche y los pasajes. Obviamente vos le decís, bueno, yo voy a bajar allá, Martín Menem, por ejemplo, vos te haces cargo de esto. Eso pasa, eso está blanqueado. Es más, Milei puede viajar con los pasajes del Congreso porque es diputado de la Nación perfectamente. Eso es una materia. La otra materia es las denuncias que están apareciendo, es el pedido de plata para estar en una banca. ¿Esto qué es? Porque vos vas a una banca, sea de diputado o senador, que es más difícil, pero hasta concejal, en el cual vos tenés tu propia dieta, pero tenés nombramientos. Quizás vos en la legislatura bonaerense te podés nombrar más gente que si sos diputado de la Nación y por mejores sueldos. Entonces acá aparecieron denuncias en Entre Ríos, en Avellaneda, en distintos lugares. En Tigre, por ejemplo, apareció un empresario diciendo
que lo llamaron gente llegada a Sergio Massa para hacerle cambios en las listas. Entonces aparece toda una cuestión que tiene que ver con la compra de la silla, como se dice. Y quizás el más duro fue Carlos Maslatón, un hombre que cuando empezó esto de la Libertad Avanza y el surgimiento mediático de Milei, con una sentencia muy dura. Carlos Maslatón. Bien, debe haber juntado entre 3 y 10 millones de dólares. ¿Puede ser esto? Sí, claramente. Sí. Vos pensás que se dice que para vos llegar a ser presidente tenés que tener, algunos dicen, 100 millones de dólares. Si vos querés ser presidente tenés que tener 100 millones de dólares. ¿Para qué? Para todo el armado. Acá claramente estamos hablando de una experiencia que será seguramente más parlamentaria que presidencial, con una elección en los números que por ahí charlabas vos recién ahí con Ahora, con yo pregunto, Pichetto. yo digo, Maslatón, digamos, ¿hay algunos que están aportando información o Bueno. pretendida información que tienen una rivalidad, un antagonismo de hace mucho tiempo, que se pelearon con Milei, ¿no? Estaban muy Maslatón- cerca Lo y que pregunto es, pues, digamos, si hay un conflicto de origen, ¿son válidos? Y quizás lo son, pero me hago esta pregunta. ¿Son válidos? Eso es estos cierto. números? Yo lo que digo es, a mí me sorprende, incluso lo hizo Nados Voces acá, que la defensa de Milei sea un contraataque, es propio de los políticos, pero digo, lo mejor que vos tenés que hacer es ponerte a disposición para que se De investigue hecho, la Maslatón cosa. fue a la justicia. Va Maslatón fue a la mañana. justicia. Va mañana y a hay las ya una 11. causa, déjame cerrar la idea, ya hay un lugar en el cual Milei puede defenderse de todo esto, que es la justicia, claramente, en la cual, si esto no es, que se diga y que el lugar adecuado es la justicia y listo. Sí, lo que hay es una investigación preliminar, no es una causa propiamente abierta. Como hubo tantas denuncias en los medios de comunicación, el fiscal con competencia electoral, Ramiro González, lo que hace es una investigación previa antes de decidir si hay la posible comisión de un delito o no para para impulsar lo que se llama la acción penal. En el marco de esa investigación es que Carlos Maslatón mañana a las 11 de la mañana va a ir a Comodoro Pi. Lo que se pide, esto es importante, porque en esta instancia quienes son citados a declarar, declaran como testigos. ¿Qué es lo que implica esto? Que no pueden mentir porque se les imputa un delito grave que es el falso testimonio. No es un imputado que para defenderse puede decir lo que quiere, incluso puede mentir. Todos los que van a ser citados a partir de mañana ante la justicia son testigos, con lo cual están obligados a decir la verdad. Le preguntaron a Gabriela Cerruti, la vocera, si era posible que Massa estuviera poniendo su gente en listas de Milei. ¿Qué dijo? Parece que no hay ninguna necesidad de profundizar en algo que es claramente un disparate. Milei tendrá que explicar lo que tiene que explicar. Yo empecé a militar en política en el peronismo a los 18 años, en el 1983, y desde entonces lo único que sé es que uno tiene que militar mucho y trabajar mucho. Muy bien, hay un elemento Perdón, una cosita. que es real. Perdón, una cosita Sí. antes de esto, porque acaba de decir que milita en el peronismo desde los 18 años. Yo estuve en la facultad con Gabriela Cerruti cuando tenía 18 años. Estaba en la Democracia Cristiana. Ahí está. ¿En qué año era? Año 82, 83. Bien, yo quiero decir lo siguiente. Para que Kicillof pueda renovar su gobernación, necesita que la oposición quede dividida y necesitan también, esto es real, escenarios, que Milei o el que proponga, en este caso Carolina Píparo, traccione unos cuantos votos que no bajen de 10, 15 Exacto. puntos o si pudieran 15, 18. Exactamente. Es decir, si vos sos conspiranoide, es válido pensar que le conviene al peronismo inyectar recursos para hacer crecer a Milei y dividir a Juntos por el Cambio. Ahora, ¿cuánto? Porque ahí hay un debate. Si lo haces crecer mucho, te empieza a robar a la propia base kirchnerista, que de hecho esto es lo que ocurrió. Claro. De hecho, basta ver canales oficiales que lo matan a Milei. Digamos, los canales de noticias y diarios oficiales le pegan a diestra y siniestra a Javier Milei. Pero también es dado pensar que necesita hacer crecer esa división, porque esa división le garantizaría un triunfo a Kicillof. Exactamente. Ahí no hay balotaje. Por Exacto. un voto gana el que gana. Por eso que vos decís es así, porque aparte no es de ahora. Pasa en todas las elecciones, que aparecen de repente partidos o agrupaciones, por ejemplo, Burlando se bajó, pero Burlando parecía también una ingeniería desde el poder
que le iba a sacar una vez más. Entonces, si vos pensás que Santilli fue el que ganó Santilli, Juntos por el Cambio, la última elección parlamentaria y Juntos por el Cambio, la elección anterior también tuvo un 40 y pico %, es lógico vos que tengas que desinflar. Pero aparte sorprende la crítica de los tweets de Milei, que los enfoca todos en Larreta. Todos en Larreta y su entorno, su hermano. Hoy en día, si Milei se cae, como recién decía Pichetto, no le conviene a Larreta que se caiga. Porque en realidad, si se caen los votos de Milei, van a ir más a Patricia Bullrich que a Larreta. Con lo cual digo, es raro y es complicado toda esta ingeniería. Si uno fuera conspiranoico, pensaría que efectivamente Massa, que no ha podido poner mucha de su gente en las listas oficiales, digamos, de Unidos por la Patria, no sería raro que le interesase poner gente en las listas de Milei, porque esa gente en las listas de Milei que pueden llegar a cargos efectivos legislativos, digamos, en el Congreso, ¿para quién trabajarían? ¿Para Milei o para Massa? Eso ha sido una práctica del peronismo, Pablo lo debe saber mucho mejor que yo. El intendente siempre tenía una segunda lista en la que el primer concejal era el intendente. Ese candidato a intendente supuestamente opositor no iba a entrar nunca, pero quizás su concejal entraba y él tenía un bloque un poquito más amplio y un poquito más grande. Eso siempre ha ocurrido, siempre ha habido esa filtración. Deberá ser comprobado eventualmente, por supuesto en este caso de Milei. Pero bueno, especulaciones hay y esto de la división es histórico. Lucía Salinas. Sí, la pregunta central es si está penado la venta de cargos. Digo, si esto figura en el Código Penal o en las normas electorales. Lo cierto es que como figura, como delito, no existe. Entonces la pregunta siguiente es, si no está penado, ¿está permitido? Ahí tenés. La primera pregunta, ¿está penada la venta de cargos? No existe en el Código Penal ni en la ley electoral esa figura como delito. Vamos a lo siguiente. Entonces, si no está penado, ¿está permitido? Que esto es lo que se está discutiendo ahora, claramente no está permitido porque la justicia considera que es un ingreso ilegítimo de dinero y todo aquello vinculado con el financiamiento de una campaña tiene leyes que deben cumplirse. En este contexto, ¿qué es lo que se está investigando? Si hay un ingreso ilegítimo para el manejo de la campaña del espacio La Libertad Avanza, sus referentes partidarios, quienes son responsables de manejar todo lo vinculado a la economía de este espacio político. Y lo que quiere determinar la justicia es cómo se justifica el ingreso del dinero que manejan, cuál es el destino de los mismos, porque nada que circule como dinero en el marco de una campaña que no se ajusta a lo que la ley dice, puede ser sospechado de la comisión de un delito. Y eso puede tener otros delitos conexos que le caben a quienes son funcionarios, en el caso de Javier Milei, que es un diputado, como puede ser un enriquecimiento ilícito, dádivas, cohechos, y ahí sí les cabe la figura penal. Bien, por supuesto que la ley de financiamiento de las campañas es muy estricta y por supuesto que no se cumple y por supuesto que hay plata por abajo de la mesa y esto no es de Milei, si es que acaso lo fuera, sino histórico. Si no, no tendrías el caso Cuadernos, por ejemplo. Exactamente, me parece que el problema acá es que Milei hizo una bandera de la anticasta y de las prácticas habituales de la política. Cuando aparecen estas denuncias que son non sanctas, bueno, por supuesto que los reflectores van ahí. No, y porque además me parece que lo que hubo es voces de adentro del espacio político o que estuvieron en ese espacio político en discusión y en negociación hasta hace 5 minutos denunciando que esa práctica pasa. Hay algo de la disconformidad, hay algo en cómo arman o cómo no calman a la gente que está armando o formando parte de la estructura. Hay algo ahí que está fallando que genera mucha gente lastimada que sale a hablar cosas verdaderas o falsas. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, de hecho, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Píparo, dijo, hay cosas muy desprolijas. Bueno, pero acá hay una cosa importante, vos ponés el nombre que yo quería decir. Guillermo Britos era el candidato a gobernador de Milei, es más, Milei acá no puede decir que no lo bancaba porque él dice hasta tiene 3 disparos en el cuerpo porque es un excomisario. Bueno, Brito se fue sin decir del todo claro, pero aparentemente porque él le decían que sea el candidato a gobernador, pero no le daban candidato a diputados, provinciales, senadores provinciales, que es algo muy deseado en la política, pero que también te permite tu esquema de gobernabilidad. ¿Quién lo reemplaza? Por Carolina Píparo. Claro. Carolina Píparo
había estado en el espacio de Expert, había estado en Juntos por el Cambio y ahora es candidata a gobernador por Milei. Digo, si esto no es pasar por la casta, y hoy en día, la veíamos ayer cuando mostrábamos el debate de Ley de Alquileres, ella es diputada nacional actualmente por otra fuerza y no por la de la Libertad Avanza. Entonces digo, cuando vos medís, y vos lo decías recién, cuando vos medís de una manera, tenés que medir siempre de la misma manera. El problema, digamos, la contradicción, y dejamos acá el tema, pero la contradicción es, te presentás como un espacio absolutamente nuevo, de hecho Milei venía siendo nuevo, pero para ocupar el gobierno necesitas al menos 5.000 cargos. Pero, y en un momento está tu hermana, está tu gente de confianza, el primer anillo, el segundo anillo es difícil, imagínate el 10º anillo de confianza. Empezás a buscar de donde sea y lo que sea. Ahí vimos dificultades serias en el armado. Bien, ahora están agregadas las denuncias. ¿Me dejas? Cerra con eso. Sí, Dale, por lo favor. último que digo, lo que plantea la justicia es nadie, por más antisistema que sea, puede manejar dinero en campaña sin ajustarse a lo que las leyes dicen. Y eso es lo que ahora le puede terminar generando a Javier Milei una causa penal. Voy al móvil ahora. Está lanzándose Juan Schiaretti a la presidencial. Está Manu Jove. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan? Arranco con una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ancha avenida del medio de la que tanto se habló en algún otro momento de la Argentina? Imagino que sí. Miren, los invito a ver. Acá estamos en el Hotel Intercontinental, acá fue el lanzamiento, pero parece haber quedado esto. Una calle angosta, semipeatonal, sin mucho tránsito. Parece que la avenida del medio se ha transformado de alguna manera en eso. Este fue el lanzamiento de ese intento político, de la ancha avenida del medio, o la que alguna vez intentó serlo. Hablamos, por supuesto, de Juan Schiaretti, acompañado por Florencio Randazzo como vice y como grandes figuras, con Hilda Chiche Duhalde como candidata a diputada. Recordemos una lista que nos lleva, por ejemplo, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Diego Bocio en la ciudad de Buenos Aires, quien encabeza la lista de candidatos a diputados. Hubo algunas otras caras muy vinculadas a ese espacio, lo que fue también Consenso Federal del 2019. Recuerdan ustedes perfectamente que Schiaretti tuvo un intento fallido de una formación también de esa ancha avenida del medio. Están con Miguel Pichetto hace un rato que conformaba ese intento también. El propio Sergio Massa, hoy precandidato de Unión por la Patria. Bueno, lejos quedó todo eso en el tiempo. Aquí en el Urtubey también. Exactamente. De esas caras poco y nada, por supuesto acá, el propio Urtubey, que había arrancado la campaña, o por lo menos los inicios de esa campaña con Juan Schiaretti. Hay, incluso todavía queda como prueba de aquello, alguna cartelería por algunas autopistas, Schiaretti y Urtubey. Tampoco Urtubey estuvo acá, por aquel acercamiento a Larreta. Y claro, el acercamiento a Larreta, todo lo que pasó, fue central en lo que pasó acá adentro, Diego. Fue un tema ineludible que se le preguntó a Schiaretti, que lo hablamos con Schiaretti y con todos los representantes, porque es una fuerza que en algún momento va a negociar con ese sector de Juntos por el Cambio. ¿Qué va a pasar después de las PASO si los números no acompañan? ¿O qué va a pasar en todo caso en un eventual balotaje? Bueno, son las dudas que aparecen cuando uno empieza a hablar de este espacio, que por supuesto en las presentaciones se plantea objetivos que hoy parecen poco probables. A ver. Pero de ese acercamiento y todo lo que se generó, hablamos con los protagonistas que estuvieron acá lanzando su campaña hace un ratito nada más. Dale, veamos. Recibimos al futuro presidente de la Nación Argentina, Juan Schiaretti. ¿Cómo hay que definir o cómo hay que comprender este espacio? Este es el espacio que representa a los que producen y los que trabajan. Representa el interior productivo de Argentina, representa el federalismo. ¿Este espacio cómo hay que definirlo? En algún momento se hablaba de la ancha avenida del medio, la famosa moderación. No, porque como que moderados nos bajan, no somos moderados, nosotros somos firmes. Lo que somos racionales, responsables, profundamente demócratas. Creo que las posturas radicales no llevan a ningún lado, pero cuando te dicen moderado es como que no sos firme, no, nosotros somos muy firmes. ¿Usted, Randazzo, imagina una Argentina que mire para adelante después de esa primera vuelta? Y sueño con esa Argentina, porque creo que la Argentina de la grieta, de la antinomia,
que hemos vivido en los últimos años ha llevado a más atraso, a más marginalidad. Así que creo que es necesario poder construir esa nueva Argentina. Yo espero que después que pase la primera vuelta, o sea, después del 22 de octubre, podamos nuevamente reunirnos. Lo que queremos es un país normal, un país de producción, de trabajo, un país federal, y podamos acordar para avanzar hacia un gobierno de unidad nacional. Por las dudas, a Larreta no lo invitaron al lanzamiento. No. Muy bien, ahí estaba el trabajo de Manu Joven, el lanzamiento de Schiaretti. Vamos ahora a hacer una tanda, por favor. ¿Salir? A ver. Momento de Pablo de León, momento de clics de campaña. Vamos, Pablo. Bueno, vos al principio del programa hablabas con Mario Masachesi, trap, rap. ¿Te gusta el trap? Tus hijas te harán escuchar trap. Sí, escuchan. Bueno, a ver, algunos creen que en la política hay que poner un poquito de trap. ¿Fijaste este nuevo TikTok de campaña? Mirá. Primero, gracias por la Ahí invitación. llegó. Ahí está el crack, diría Ariel Tarico. ¿Por qué está así emperifollado? Porque lanzó un TikTok con una música al estilo Bizarrap. ¿Lo queremos ver? ¿Lo querés ver? A ver. Dale, te va a gustar. Veamos un poquito el TikTok de Sergio Tomás Massa. La plata, el gas, el oil. El primer artículo de blanqueo fue para la construcción. Ahí está el micrófono de Bizarrap, ¿no? Claramente. En la unión y no en la división. Primero, gracias por la invitación. Bueno, raro meter construcción, ¿no? Otras palabras. Blanqueo. No, porque O sea, es entró el construcción, blanqueo de invitación. capitales. ¿La onda viene ahora? ¿Viene después? Bueno. Dale, Osvaldo. Vos porque sos muy mayor. Osvaldo, Vos sos muy porque no sos exigente. centennial. no En entendés. sepia. Bien. Por ahí lo ayudó el hijo, Tommy, qué sé yo. Pero a mí me parece que no Toto, tienen que Toto. tener... entonces- Me parece que el modo de percibir este tipo de piezas no es la que el criterio que usamos nosotros. Es si causa gracia, si no causa Sí. gracia, la instalación Sí, de obvio. una cara. Ese Me cuerpo. parece que tenemos que usar otro criterio para medir. Exactamente. Bueno, pero no todos en el peronismo van así. Fíjense, cierre de listas, contábamos heridos. Bueno, Sí. hubo uno que reapareció. Fíjense, señor director. Ahí está. A la derecha de su pantalla, señora, Andrés Cuervo Larroque apareció. Contábamos que en el cierre de listas, él hizo agrupación La Patria es el Otro, porque es como una escisión de la cámpora. Tenía expectativas. Recordemos que él conducía el operativo Clamor De Cristina, presidenta. Hasta Bueno, último minuto estuvo La él, tenía, que Cristina tenía que ser. aguantó los trapos todo lo que pudo, se cayó el operativo Clamor y se cayeron sus candidatos en el cierre de lista. Tremendo. Cierre de listas que hicieron en una oficina Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y Gustavo Tano Menéndez, intendentes de Merlo y de Loma de Zamora. No están de intendentes, pero son intendentes, son los jefes de ahí. Bueno, a Larroque lo sacaron. Y anoche hubo una cena, armaron la mesa. Les encanta armar mesas de campaña, se reparten. Bueno, lo sentaron. Es para Los- indignado. va. Sí, lo sentaron al Cuervo Larroque como diciéndole, ¿vieron eso que mostrábamos? Que más abrazaba gente, Scioli, ¿Puedo decir que lo Julián tuvieron en una Domínguez? sala de espera cortando clavos varios días Y no le dieron en un ningún momento cargo. le dijeron pasá? Claro. Y ahí le ofrecieron algo. No, va a estar en el comando de campaña, va a poder opinar. Un asesor Que lo mismo que especial. nada. Sí, Casi pero que nada. lo defendió más Kicillof que Pero Máximo va a estar en la ese provincia lugar. de Buenos Aires. Sí, en el comando de campaña de la provincia de Buenos O Aires. sea, le hicieron va a a estar el escala Cuervo Larroque. provincial lo que hicieron con Guado a escala nacional, que Exacto. pasa al armado de la campaña de Massa, Sí. vas al armado de la campaña de Kicillof. Va a tener llave del búnker de la provincia, pero a la hora de reparto de cargos, Serapio. Bueno, Dale algo esa vamos llave. con la Más. última, señor director. Fabián, querido, vamos adelante. A ver. Esta pelea es graciosa, es insólita, porque hoy, cada 15 días nos deleita la portavoz presidencial con una conferencia de prensa y hoy les dijo a la oposición, en esto a los dos precandidatos presidenciales, Larreta y Bullrich, le dijo que tienen muchos problemas internos, que se están peleando mucho, que imiten a quién, a Unión por la Patria, donde están todos unidos y se Es llevan- graciosa. Muy bueno. y se Me lo llevan había muy perdido. bien. Entonces la portavoz presidencial que representa al presidente, que está fuera de todo en Unión por la Patria, que no le van a dar ninguna silla en esta discusión de la campaña, claramente, bueno, le dijo,
imiten a Unión por la Patria y abrácense. Bueno, no Lo se que van a no abrazar. hicieron tampoco, vos ponías ultraviolento de los violadores y yo, que no tiene nada que ver esto con el periodismo, recuerdo que la última presentación de los violadores, la última que fue una especie de vuelta a los violadores, se pelearon a morir pil con el guitarra. Sí, se peleó a morir. Es decir, la última presentación fue bochornosa, hablando de abrazarse o todo lo contrario. Esperemos que no pase eso en la paso de Juntos por el Cambio. Eso, de agosto. eso. Un reencuentro fallido. Ahí está. Bueno, es el momento de descompresión. ¡Aló! Ah, muy bien, el castor. Vamos, Fabi. Hola, Carlos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Disculpame si me notas algo agitado o transpirado, pero acabo de terminar una extenuante sesión de ping-pong contra Pablo Gerchunov. Ah, me imagino. De ping-pong. Sí. Tremendo. Te las tira esquinadas y tenés que correr de un lado al otro frenéticamente a Como lo esos Julián campeonatos Álvarez. chinos que uno Sí. ve, que es una cosa que ni se da como ven la pelota de la velocidad. Afortunadamente nos acompañaba Enrique el Cotino Siglia y al terminar el partido nos prestó un nebulizador para que recuperemos un poco el Está aire. muy bien. Lo pasamos todo por idioma. Los pasaron, está bien. Pero gracioso. adentrémonos mejor en la espinosa, hay como pincha, actualidad política, la interna de Juntos por el Cambio que sigue al rojo vivo, lanza llamitas descontroladas, como el Instagram de Alberto Fernández después de la segunda frapera nocturna. Bueno. Tanto el bullrichismo como el larretismo no pueden lograr ni una semana de paz completa. Siempre de uno u otro campamento sale un misil. La última escaramuza fue a raíz de los piquetes en la 9 de julio, siempre lo mismo, Bullrich acusando a Larreta de tibio y los funcionarios del gobierno de la ciudad tildando de violenta a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Yo les digo una cosa, muchachos, empiecen a tocar un poco el freno, que Massa no es Guado, ¿eh? Ojo. Acá hay mucha gente demasiado confiada. Yo recomendaría un poco de prudencia. Pero esto nos abre una serie de interrogantes. Porque todo el mundo quiere saber, ¿picará solo en punta Juntos por el Cambio después de las PASO o vamos camino a un escenario de mucha incertidumbre de cara a octubre? No sé si Un 2023 que puede replicar un 2003. ¿Esto afectará al dólar? Muchos dicen que a 4.90 está regalado. Pero no asustemos a la gente. Otra cosa, ¿se pinchó definitivamente Milei o aún tiene chance de ser un actor gravitante en las elecciones? ¿Pelearse con periodistas le suma puntos? Los que le daban en 30 ahora le dan 20, los que le daban 20 ahora le dan 10 y los que le daban 50 entraron en la lista. Con esa pide aumento. Muy bien, Pide muy bien. aumento ya en la gerencia. Y en Unión por la Patria, ¿cómo andan? ¿Es verdad que están todos férreamente encolumnados tras la candidatura de Massa? ¿O algunos desencantados comienzan a mirar con cariño a Juan Grabois? ¿Y el Papa jugará otra vez o se quedará en el molde? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas Kilos. preguntas? Sin respuesta. Mucho Sin interrogante. respuesta. Grabois dijo que Cristina va a votar por él. Lo dijo ahí en una entrevista con Roberto Navarro. Todo puede ser, todo puede ser. Bueno, ¿hay algo Bueno. para el jueves? ¿Hay algo para el...? Sí, sí, Ah, bueno. por supuesto. Vamos, listo. Estoy preparando la performance que voy a tener en el Politeama. A ver. También va a ir. Sí. ¿Qué día es el Politeama, Ahí me Carlos? van a poder ver la pelada en vivo. Bien. ¿Qué día es? Porque me olvido yo. Sí. Martes No te 18 rías. y martes 25 de julio a las 20 horas, Teatro Politeama. Ahí vamos a estar con Tarik on the Rottenberg, vote Tarik on the Rottenberg 2023. Las entradas ya están en Plateanet. Chivazo metió, ¿eh? Chivo. Va a estar aquí Sí. con nosotros. Muy bien. Hay que tirarla Tarik. completa. Ah, o sea, Es no. completa. Chivazo. Bien, ahora con nosotros. dame Sí. más gasolina. Vamos, adelante. El primero de salón. Vamos. Ay, me da miedo. El salón, no. Mi amor, ¿qué te gusta más? ¿La Navidad o hacer el amor? Y la Navidad, porque es más seguido. Muy bien. De salón. Y está bien. Yo le pongo 7.50. Muy Está Me bien. gusta. Algo Ya más. está. 50. No, Bien. no, de León, no, Muy esto suave, termina muy suave mal. eso. Un poquito más Termina condimentado. ¿Tiene de carne Suave. picante? Claro. ¿Tiene de carne picante? Justa y Celina son las mejores No. amigas. No, este no. No, por ahí no, por ahí no. A ver.
Menos Es mal. muy fuerte. No. Otro. Ya que hablamos del Papa, para cerrar uno eclesiástico, Bueno. este se lo contó Eduardo Valdés Sí. a Esteban Cacho Caselli. Ah, mire usted, qué junta. Una monjita le tiene que escribir un mail al monseñor, entonces prende la computadora a la monjita y empieza señor monseñor. Y dice, no, queda muy redundante, Cacofónico. suena feo. Borra y escribe querido monseñor, pero dice, no, tampoco tengo tanta confianza, a ver si se lo toma mal. Entonces pone don monseñor. Un poco mejor, pero igual le sonaba feo. A la monjita entonces llama a la madre superiora y le consulta, disculpe hermana, monseñor, ¿se pone condón? Y dice, sí. Y está bastante Si no bien. se pusiera condón, este convento sería una guardería. ¿Cómo se ríe Carlos? Muy bien, Carlos. Se tentó. Muy bien. Excelente. Ay, que no lo escuche Rubín porque le da un infarto. Muy bien. Por favor. Bueno, Carlos. Arrivederci, ¿eh? Arrivederci. Chau, chau. Bien, y está con nosotros Rolo Barbano ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? y está con nosotros Martín González. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Rosario Sangrienta. ¿Por qué? Porque hay un termómetro que tiene que ver con la cantidad de homicidios que ocurren en Rosario cada año. En lo que va de este 2023 ya hubo 153 asesinatos, una cifra que equivale, por ejemplo, al total de 2019. Es el comienzo de año más sangriento en una década el que está viviendo Rosario. Esta semana hubo una noche con 4 crímenes en apenas 3 horas en Rosario y Gran Rosario. Este es el reflejo de las muertes, pero hay otro número que tiene que ver con el trabajo de Martín González y que se refleja en los heridos de bala que hay cada día en esta ciudad. Martín, ¿qué viste ahí? Bueno, lo impresionante es que uno puede contar Rosario de muchas maneras, e incluso de la manera estadística, ¿no? Uno puede hablar de un número para Rosario y hablar de que el año pasado hubo 800 personas heridas de bala. Pero lo impactante es pararte en la puerta de la guardia y ver que ese número te pasa por delante de los ojos en la forma de una vida, en la forma de una historia, en la forma del drama sanitario de los médicos que están trabajando en el hospital para enfrentar situaciones en las que, por ejemplo, ahora los baleados tienen múltiples impactos de bala. Ha cambiado tanto la violencia en Rosario que en los últimos 10 años ahora las personas llegan con 10 impactos de bala en el cuerpo, a diferencia de hace 10 años cuando un herido de bala era un impacto de bala. Entonces todo el sistema sanitario empieza a colapsar debajo de eso, el trabajo de los médicos es a destajo y llega la violencia que sigue a eso, que es la violencia de los familiares de los baleados que van detrás de eso a enfrentarse a los médicos que están tratando de salvarles la vida. Todo eso que parece una estadística, cuando vos vas y haces lo que hicimos nosotros, te parás 3 noches en la puerta del hospital a ver qué es lo que pasa en la entrada de la guardia, toma lo que ustedes van a ver en la nota, ese perfil de realidad tan impactante. El informe de Martín González, a ver. Este es el Hospital Clemente Álvarez de Rosario. En este hospital todos los meses entran 60 personas baleadas, 2 por noche. Es sábado y nosotros estamos acá en la guardia para mostrarte todo lo que pasa. ¿Trajeron una herida por arma de fuego? Sí. ¿Sí? ¿Sabés cómo está? ¿Y sabés en qué circunstancias la balearon? Le pegaron un tiro a una chica. Sí, recién. En un robo, en un intento de robo. En la puerta de la casa de mi mamá. Le pegaron un tiro en la cabeza. Es común, hay horarios en los que es más frecuente y días en los que es más frecuente, que básicamente lo que se imagina el común de la gente, los fines de semana y los horarios nocturnos. Esto se mantiene siempre cerrado, porque acá no entran los trabajadores.
trata de una paciente joven, aproximadamente entre 30 y 40 años, mujer, con una herida de arma de fuego que ingresa en región posterior del área 2 de cuello. Una vez estabilizada en el shock room, pasa a imágenes para ver qué lesiones internas se pueden observar. Se fue en este caso a tomografía y a rayos. Se evalúan las imágenes y ahí se toma la determinación si tiene que ir a quirófano o no. Quiero que vos lo veas y me cuentes qué interpretás que pasa. ¿Qué explicación le encontrás? Y tenés que dar tu nombre y tu apellido. Ese es el tema. Y tenés que dar tu nombre y tu apellido. La persona que lo ingresa generalmente dice en qué vehículo se traslada, se le toma la patente, se le toma la identidad, por lo tanto queda registrado en un acta de quién lo trajo. Y a veces hay personas que no quieren dejar asentado que llevaron a un baleado o que llevaron a determinada persona investigada por distintos delitos a un hospital de una balacera y que se dio a la fuga. ¿No se puede terminar con esto? ¿No se quiere? ¿No hay manera? La respuesta es las dos. No se quiere ni se puede. Si se hubiese querido, esto se hubiese terminado. Y si se hubiese podido, se hubiese terminado. En ninguna de las dos formas hubo una respuesta eficaz que haya permitido en Rosario ver que esto vaya en disminución. Siempre hay un impacto, como te decía antes, en la subjetividad. Nos llevamos un poco de esto a nuestras casas y a veces necesitamos parar y bueno, en las vacaciones nos reponen. Bueno, Martín, ahí impactante, y el último testimonio, el del médico, el jefe de servicio probablemente, que cuenta el impacto que también a ellos les genera la frecuencia de este tipo de casos. Este es el drama, digamos. No solamente la gravedad, sino la frecuencia con lo que ocurre. Sí, mirá, si nos ponemos autorreferenciales, nos paramos 3 noches, durante las 3 noches vimos entrar a gente baleada. Si nosotros somos la referencia, 3 noches al azar, 3 noches en las que vimos entrar gente baleada. La realidad de los médicos es esa. Te agrego un dato más, estadístico, que te va a llamar mucho la atención. El año pasado murieron en Rosario 288 personas baleadas, pero murieron 460 personas suicidadas en Rosario. Y yo pregunté, ¿cómo puede ser? ¿En qué periodo? En el mismo periodo, en un año calendario. Y me dijeron que gran parte de esos suicidios son inducidos por el problema de drogas. Hay deudas de drogas, viene la amenaza, voy a matar a tu familia si vos no devolvés las drogas, y eso termina en el suicidio de gente joven. Y a mí esos números... Atención, porque esto sí está completamente subregistrado y submediatizado. Los medios no lo estamos tomando. Eso. No. Es o te matás o matamos a toda tu familia. Exactamente. Entonces, el drama social se transforma en un drama de salud, en un drama sanitario, en un drama que viven los médicos que tienen que estar en las guardias, en un drama del policía que tiene que llevar a un herido de bala al hospital y después tiene que enfrentar a la familia furiosa que viene a ser responsable a alguien por ese herido y por esa muerte. Todo eso es lo que está viviendo Rosario. Si sacás los baleados, los narcobaleados, no tienen un problema serio de seguridad. Tienen un problema muy serio por los narcobaleados. Bien, y de hecho hubo 4 muertos en las últimas horas. Anoche, Rolo. Sí, en 3 horas apenas en Rosario y Gran Rosario, 4 asesinatos. Uno de ellos, un joven de 18 años, que fue asesinado junto a su madre, porque el problema de la venta de drogas era con el grupo familiar que se había convertido, obviamente, en una boca de expendio de drogas. Lo que contaba Martín, se arreglan los negocios a balazos. Parece que en Rosario es el denominador común para dirimir cualquier conflicto personal. El nivel de violencia está en niveles históricos, obviamente para mal. Martín, finalmente también pueden, en su exigencia, generar violencia a los familiares.
en la demanda contra los médicos. Sí, hay muchísimos antecedentes de batallas campales en la Guardia. Y de hecho la policía llega, cuando llega una persona con herida de bala en un operativo preventivo para lo que venga después. Porque lo que le tienen miedo es que detrás, y esto nosotros lo vimos, estaba reflejado en el informe, esas mujeres que estaban llorando por una persona... Ese muchacho que estaba ahí, digamos, solamente con un pantalón en cuero, etcétera, revoleando ropa. Bueno, ese se queda con el baleado, pero el auto... Salió. Desaparece. Lo que buscan es desaparecer lo más rápido posible. Hay una sensación de peligro constante. O sea, si llevo a este allegado, porque ni siquiera sé si es un amigo, al hospital, por ahí quedo preso yo, por ahí son bandas también. Exactamente, y en general son bandas. Claro. Y en general se trata de eso. Van ahí a salvar, entre comillas, a alguien, pero la intervención llega hasta ahí. Llego hasta tirarlo en la puerta del hospital y de hecho ha ocurrido, esto yo lo estoy contando con mucha crudeza, pero es así. Los tiran en la esquina y se van, porque no quieren quedar involucrados. Donde saben que lo van a ver, digamos. Donde puede ser que alguien pase y si lo logran entrar y se logra hacer lo suficiente, tal vez lo salvan. Pero los que lo llevan, que estuvieron involucrados en el tiroteo, lo que tratan de hacer es desaparecer porque detrás viene el problema penal. ¿Y hay policía extra, seguridad extra adentro de esos hospitales? Sí, el hospital tiene seguridad extra, pero recién lo decía el médico, la puerta de la guardia se abre solo de adentro hacia afuera. El hospital trata de estar blindado a cualquier tipo de ingreso, incluso el de los empleados. Los empleados no entran por la puerta de guardia, tienen que dar toda la vuelta por el hospital porque esa es la puerta caliente. Esa es la puerta donde pasan las cosas y allí es donde hay que controlar lo que ocurre. Martín, tremendo el informe, felicitaciones, aunque paradójico felicitar, pero algo terrible, pero muy bueno. Gracias. Quiero agradecerle a Mario Sacchi, que fue uno de los camarógrafos, a David Santesteve, a Pancho Cárrega, porque hay que estar ahí poniéndole el cuerpo, a Pata Pereira, que lo editó, así que gracias. A vos. Rolo. Es un contexto el que tiene el informe que nos presentaba Martín González, donde va creciendo la violencia mes a mes y año a año, sobre todo en los últimos 4 años. Este comienzo de año es el más violento y el más sangriento en una década. El año pasado fue récord, hubo 291 asesinatos en el departamento Rosario. Este año, ya como viene la proyección, va encaminado a superarlo. Y en el medio ocurrieron cosas en Rosario como que balearon el supermercado de la familia Messi en el medio de una disputa entre narcos. Mirá la ingenuidad, Rolo, que en ese momento parecía que había un antes y un después porque había circulado por todo el mundo. Civilización, claro. Esto es tan grave por el nombre de Messi y demás, ya como mostrando la impunidad total los narcos, que algo en serio van a hacer. Fue noticia mundial eso, Diego. Pensábamos que iba a ser un antes y un después, no lo fue. Después mataron a Máximo Jerez, un nene de 11 años. Los propios vecinos derrumbaron a martillazos los búnkeres. Dijimos, bueno, esto también es un antes y un después. Mandaron a los gendarmes, no cambió nada. Está claro cuáles son los 15 barrios que tienen el mayor problema de violencia narco y nadie está haciendo nada para resolverlo. Y el último dato, Diego, en el partido homenaje a Maxi Rodríguez, donde estuvo Leo Messi, nada más y nada menos, y otros campeones del mundo, los monos se dieron el gusto de desplegar una bandera gigante en la Popular con un mono con anteojos que representa a Guille Cantero y los nombres de los referentes narcos que tiene la barra brava de Newell's. La justicia ya allanó 3 veces la cancha buscando la bandera. Es gigante, todavía no la pudieron encontrar. Eso te marca el nivel de impunidad que hay acompañando esta vendieron violencia. remeras además con ese dibujo. Sí, vendían las remeras, todo. No pasó absolutamente nada. Está con nosotros Enrique Esteves, es diputado nacional y candidato a intendente de Rosario. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es omisión, se trata... en el informe que veíamos, uno de los médicos decía, o no pueden o no quieren. ¿Qué te parece? No quieren. Hay un abandono total a la ciudad de Rosario por parte del Estado provincial y del Estado nacional. Ustedes piensen, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo esto, ¿no? Una justicia federal que en la provincia de Santa Fe no existe, que tiene una estructura de más de 40 años, un nuevo Código Procesal Penal nacional, federal, que es la herramienta para investigar y combatir el narcotráfico y el lavado de dinero que no se aplica, y un plan de seguridad que no existe. Entonces, como ustedes bien decían, es muy feo hablar de cifras, pero lo cierto es
que en el 2019 en el departamento Rosario se terminaron con 160 homicidios, el año pasado casi con 290. Y están pasando cosas extraordinarias, porque yo a esto que ustedes recién mostraban le sumo las balaceras y las amenazas a las escuelas, donde los chicos no quieren ir a las escuelas por el miedo que tienen. Nosotros tuvimos 2 días de paro general en la ciudad de Rosario, producto de estas balaceras y estos niveles de violencia a las escuelas y a los clubes en los barrios. ¿Por qué una escuela? ¿Por qué pueden disparar contra una escuela? Porque lo que quieren es generar terror, miedo, porque esto surge a partir de que las cabecillas de las bandas están presas en cárceles provinciales y están presas en cárceles federales. Y desde ahí adentro se organizan este tipo de acciones como amenazas, pero profundizo tiroteos. la pregunta de Pablo. ¿Es una acción para atemorizar, infundir miedo? ¿Para lograr qué? ¿Que liberen? ¿Cuál es el propósito de balear el frente de una comisaría o de una escuela? Pero las organizaciones criminales, y esto pasa en todas las grandes ciudades o en los países en los que hay un descontrol por parte de una organización criminal como es la del narcotráfico, buscan poner en jaque a las instituciones de la democracia. Ustedes no se olviden, en Rosario, en pleno Boulevard Oroño, en el medio del centro de la ciudad, un tipo pasó caminando y tiroteó el Tribunal Federal. Y caminando. Ahora, y se fue caminando. La casa del gobernador, digamos, Bueno, se han atrevido a todo. Pero esto va incrementándose. ¿entendés? No Y el lo descontrol tiene y la falta de autoridad y de presencia del Estado es absoluta. Esteves, hay un factor que usted no está mencionando, que lo ha mencionado muchas veces Pablo Hapkin, que es la policía santafesina, la policía que está destinada a Rosario, que para muchos es parte fundamental del problema. Se lo planteo por lo siguiente: todos los que gobiernan Santa Fe, Rosario, instituciones que tienen que ver con la provincia, le echan la culpa siempre a otros. Hablan de las leyes nacionales que no se implementan, como el Código Penal, el procesal penal. Hablan también de lo que no hace la justicia federal, que depende del gobierno nacional. Hablan de las cárceles y del control. Pero, ¿qué se puede hacer desde la Intendencia de Rosario? Porque lo que se ve es una inacción en todos los ámbitos. Y me parece que también habría que empezar a mirar qué se puede hacer desde el municipio. Totalmente. Porque si no, siempre se terceriza la responsabilidad y no se hacen cargo de lo que ocurre y lo que se puede solucionar. Lo que hablamos, ¿por qué uno genera, digamos, este reclamo frente a las autoridades que son las responsables de la justicia y de la seguridad por manejar los recursos para fortalecer la justicia y por manejar las fuerzas de seguridad? Esto uno lo tiene que decir, porque nosotros tenemos un ministro de Seguridad Nacional que fue una sola vez a Rosario, un presidente que hizo anuncios hace meses y meses y no se cumplió con nada, un ministro de Justicia, la Corte Suprema, que se reunió en Rosario el año pasado. Y nunca pasó nada. Un ministro de Justicia está encargado del juicio político de la Corte y no va a Rosario. Pero vuelvo a Entonces, lo mismo, la policía depende de Perotti. La policía depende de Perotti. No, Perotti nada. Perotti no va a trabajar a Rosario. Pero recupero la pregunta de Rolo. Desde la Intendencia, si vos estuvieras sentado ya en la Intendencia, ¿qué cosas podrías hacer mañana mismo o qué se puede hacer con las herramientas disponibles? El 80% de los homicidios en Rosario se dan en 12 barrios de nuestra ciudad. Vos mencionaste 15, pero el 80% en 12. Rosario tiene casi 190 barrios. Cuando uno va a esos 12 barrios donde ocurre una situación extraordinaria de violencia, uno no ve presencia del Estado. El Estado se retiró, el Estado en sus 3 niveles, empezando por el municipal. ¿Qué es lo que tiene a cargo el gobierno municipal? Los centros de salud no están funcionando como corresponden. Las áreas de control no están funcionando. ¿Y qué se podría hacer ahí desde la Intendencia? Bueno, a ver, fortalecer presupuestariamente y con equipos a los centros de salud, que son la primer trinchera que tiene la salud pública de Rosario como un sistema para prevenir muchas de las cosas que hoy están ocurriendo. La Secretaría de Control para controlar, por ejemplo, las motos. Vos tenés motos sin patente o con patente tapada por toda la ciudad. Pero también eso es la policía que lo controla. ¿O podría no? pedir municipalizar la policía, como se ha pedido para en eso el municipio del conurbano de una policía local. Sí, un gran debate en nuestra provincia. Pero también hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que decir, dame la policía y yo el problema es que de lo que no haga la policía. El problema es que legalmente no se puede, porque nosotros también peleamos como ciudad hace muchos años por la autonomía municipal. No quiero aburrir a la teleaudiencia, pero tenemos una constitución provincial de 1962 que se han negado a reformar durante mucho tiempo, y esto es un problema porque ustedes bien lo dicen. Lo que no se puede resolver en las ciudades
no se resuelve. Por eso también es el reclamo, digamos, a los niveles superiores de Estado provincial. Pero yo lo que digo es interesante el planteo de municipalizar la policía, porque la controla directo al intendente y tiene que rendirle cuentas ese jefe policial al intendente. Si ya no es del intendente y es del gobernador, que por ahí tiene intereses cruzados con el intendente y más a nivel nacional, te queda mucho más lejos esa policía, te responde cero. Eso, perdón, no es un argumento, tenemos que desterrar de la Argentina esa idea de que si un gobierno superior es de un signo político y el gobierno inferior es de otro signo político, digamos, yo lo que digo como el mundo hay que denunciarlo. Bueno, como el mundo debería ser, como el mundo es. La verdad es que como es, pareciera que no hay un esquema colaborativo entre nación, provincia e intendencia. Mirá, cuando gobernó el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, nosotros habíamos creado un ámbito que era multiagencial, es decir, estaba las áreas del municipio, las áreas de la provincia y el Ministerio Público de la Acusación, que son los fiscales. Eso permitió que en los barrios donde había mayores índices de violencia, con inteligencia criminal, pudiéramos prever esos problemas y bajar los índices de homicidio. Lo que pasa es que eso hoy no funciona. Hoy no hay fuerzas federales en Rosario y es imposible recuperar la paz en cualquier barrio si no es con autoridades policiales o fuerzas federales. También federales. necesitas una policía local, una policía provincial, que sea honesta y que trabaje como corresponde. Por supuesto, el apoyo federal es importante porque ya estamos a un nivel de desborde tremendo. Imagínate, en Rosario cambiaron 11 veces de jefe de policía. Por supuesto, en lo que va pero se lo cambian desde Santa Fe. Este es el tema. Lo que digo es, Hapkin lo ha planteado, denme la policía y yo me hago cargo de las consecuencias. Municipalícenla, así tenemos un control más cercano. Porque lo que ocurre es que la policía santafesina está llena de narcotraficantes. ¿Pero qué presupuesto tiene que tener una policía? Bueno, pero eso se puede discutir. Para... La Ciudad de Buenos Aires, cuando tenía la Policía Federal cuidándole las calles, lo discutió, dijo, denme la Policía Federal. No se la dieron, creó una policía nueva. Pero no es lo que está por pasar, dice que hay una Constitución del 62. Yo pregunto esto. Vamos a la escala de las elecciones. Uno ve a Carolina Lozada pegándole durísimo a su contrincante de la interna. ¿Qué garantías hay que la oposición, este frente de frentes, que también está temblando, va a dar respuestas? Pues hay un cruce muy fuerte ahí. Sí, creo que es un tremendo error el que está cometiendo Lozada con Puyaro en esta pelea. Lo acusa de narcotraficante. Nosotros tenemos una propuesta que es la de Mónica Fein como candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Fue intendenta 2 veces. Yo creo que, Diego, lo que vos planteás es parte del problema de la política. Esa confrontación sin cuartel para lograr un objetivo electoral hace lo que después termina pagando la gente, que es la falta de acuerdos para poder llevar adelante un gobierno. Y nosotros trabajamos muchos en los acuerdos, porque Unidos para Cambiar Santa Fe tiene un programa de gobierno común, con distintas miradas, pero hay un programa de gobierno común, justamente para esto, para que haya un gobierno provincial presente en la ciudad de Rosario, para que haya un gobernador o gobernadora que trabaje en la ciudad de Rosario. Perotti no va a Rosario, no va directamente, no trabaja en Rosario. Y Pablo, yo quería ir sobre el tema esto, porque no es menor que Carolina Lozada, vicepresidenta del Senado Nacional y candidata a gobernadora de la Unión Cívica Radical, y Maxi Puyaro, que fue ministro de seguridad en la provincia, le diga narcotraficante y que por eso no va a trabajar. Digo, está muy roto todo para que se puedan resolver o discutir siquiera la idea de municipalizar una policía. Yo no lo comparto y aparte creo que tiene que haber no solamente unidad política independientemente de las diferencias políticas, sino que tiene que haber una convocatoria a las instituciones de la sociedad civil. Yo siento la responsabilidad de contar lo que pasa en Rosario y de exigir a quienes tienen las herramientas de que se hagan cargo de sus responsabilidades, porque anunciaron y prometieron. Yo les puedo asegurar que una ciudad en soledad no puede pelear contra el narcotráfico. Rosario es el corazón de uno de los polos agroexportadores más grandes del mundo. En Rosario termina la ruta 34 que empieza en Bolivia, la ruta 11 que empieza en Paraguay, la hidrovía que es una autopista fluvial del Mercosur. Entonces, lo que nosotros necesitamos... No cambian el modelo, no va a cambiar lo que ocurre en Rosario. Digo, los planteos que apuntan a, bueno, cambiemos el modelo de policía, que la policía sea municipal, surgen de que hay una policía
que mínimamente tiene los brazos caídos. Sí, pero porque no hay están las conducción. garitas, que no sale a perseguir a los gatillos. Porque no hay conducción y no hay inversión. La policía de Santa Fe... Desde una bicicleta y nadie salió a perseguirlos. Digo, hay un problema. Están muy valladas grave. las comisarías por miedo Entonces hay que cambiar a que el las modelo. tiroteen. Finalmente, Pero lo que digo es, el responsable de eso es Omar Perotti. La policía de Santa Fe andaba sin chaleco antibalas porque no hicieron una licitación como correspondía. Hay un ex ministro procesado que lo único que fue a hacer inteligencia Marcela ilegal Sainz. en la provincia de Santa Fe. Bien. Entonces, acá hay Bien. responsables de cómo está esto. No es, digamos, que estos problemas caen porque somos malos y estamos designados a pasarla mal en Rosario. Acá Bien. hay responsables con nombre y apellido. Y es responsable el presidente de la Nación con la vicepresidenta y es responsable el gobernador de la provincia de Santa Fe. Bien, Esteves, gracias. No, por favor, ustedes a disposición. Osvaldo Bazán. Sí, vamos a intentar aclarar un poco el panorama con respecto al paro de colectivos de todo el país, porque originalmente estaba anunciado para las 0 horas de mañana, pero hubo una parte de la UTA que se adelantó y comenzó a las 16. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, es así. En algunas empresas, según un comunicado de UTA, se ha verificado el incumplimiento en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. En estos lugares, en esas empresas de estos lugares, mañana no va a haber transporte, pero sí va a haber transporte en Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás, Santa Cruz, Santiago del Estero y Trelew. En esta provincia, en estas ciudades, sí va a haber mañana transporte. En las anteriores, no todas las empresas van a trabajar. Acá volvemos a ver un problema con las discusiones internas. Acá tiene que ver con una de las listas de la UTA, pero claramente porque están diciendo que hay un acuerdo, la lista azul, correcto, que el aumento que les habían dicho no se les hizo efectivo, no lo recibieron. Entonces, obviamente, rehenes millones y millones de personas. Claro. Vamos Es parte al de la interna, es parte de la interna entonces entre el gremialismo, que estaba anunciado el paro para las 12, para las 0 horas, pero la gente de DOTA, de las empresas DOTA, desde las 4 de la tarde no hay transporte y no va a haber tampoco de estas empresas todo el día de mañana. El crimen de Cecilia al Chaco, vamos al Chaco, ahí pasaron al menos dos cosas. Una es que Merenciano lo llevaron a un hospital y ahí hasta los propios médicos lo insultaron. Y otra, una carta de Marcela Acuña. Así es, Diego. Acordate que anoche habían trasladado a Marcela Acuña al Hospital Ferrando de Resistencia porque supuestamente se sentía mal. En el medio hubo una carta, no voy a hablar todavía de la de Marcela Acuña, pero una carta de la hermana de Merenciano Sena, donde le decía, hacé show, hacé que te baje el azúcar, así facilitamos la domiciliaria. Bueno, el show parece haber tenido un capítulo hoy a la mañana, cuando al mismo hospital a donde había ido su esposa, fue trasladado Merenciano Sena. Vean cómo lo recibían los médicos y los pacientes. Escuchen lo que le gritan. ¡Asesino, hijo de puta! ¡Devolvió la vida! ¿Qué es lo que le cuidan, el hijo de puta, malparido? ¡Asesino! ¡Hijo de puta! ¡Te vas a pudrir! ¡Te vas a pudrir en la cárcel! ¡Maldito hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te vas a pudrir en la cárcel! ¡Malparido! ¡Malparido, hijo de puta! ¡Chorro de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Te vas a morir, hijo de puta! Fíjate, Diego, sabemos que son médicos también los que gritan, porque como ocurrió con Marcela Acuña anoche, lo que hicieron los policías fue evacuar la guardia en el momento en que llevaban a estos presos VIP, hay que decirlo. Marcela Acuña anoche, ahí vemos su traslado al hospital. Sacaron a todos los pacientes que estaban en la guardia para que entrara Marcela Acuña. Aún a los que estaban internados. Había uno que estaba con el suero colocado y le dijeron, andate a tu casa. Otro que estaba llegando para recibir atención médica le dijeron, andate a otro centro hospitalario. Hoy pasó lo mismo con Emerenciano Sena. Evacúan el hospital para ir a atender estas supuestas dolencias. Emerenciano Sena dice que perdió 14 kilos desde que está preso. En un mes habría que ver qué dieta hizo. Lo dijo la hermana, hace show. Hace show. Bien, más allá que para tendrá una conseguir la enfermedad domiciliaria. seguramente y la tiene, Diego, pero tiene diabetes. es tan escalofriante todo. Sí, pero quiero hacer este punto. Sí. Tiene diabetes y tiene hipertensión como
gran Muchísima parte de gente. nuestra población De y edad. ninguna de estas dolencias le había impedido hasta el día de su detención hacer campaña política. O Pero sea, por supuesto, ahora que Rolo. está preso, Una vida completamente se siente normal. mal por la Ni diabetes. estar en la casa el día que estuvieron haciendo lo que hicieron Ni hablar. aparentemente. Bien. Y la carta de Marcela Se Acuña. conoció hoy otra carta de Marcela. En realidad son dos. Las escribió entre el 29 y el 30 de junio. Obviamente ahí no llegan a leer, pero les voy a leer los párrafos principales de esta carta de Marcela Acuña. Siguen culpándonos de un hecho diabólico del cual no tenemos absolutamente nada que ver, escribió Marcela Acuña en esta carta que se conoció hoy. Si mi hijo cometió delitos, debe pagar y redimirse, dice la madre de César Sena, Marcela Acuña. En la otra carta que se conoció hoy, que escribió el 30 de junio, esta mujer va a decir, es de locos, nos tienen detenidos por delitos que no cometimos, salvo que mi hijo César diga la verdad de lo sucedido, no vamos a lograr nuestra libertad, dice esta mujer. Siempre se supo que fue un tema pasional el que ocurrió, atrasada Marcela Acuña en sus conceptos, y que mi hijo fue el responsable. Sí, y después se hace toda una explicación política que podría haber sido de Milagro Sala, por nacionales, populares, por distribuir, por socialismo, por todo a esta eso. altura es redundante. Una Se pone cosa en de el loco. lugar de Milagro Sala Bien. de nos meten presos, Sí. no por lo que hicimos, sino por la obra que venimos Exactamente, llevando lo que hicimos. adelante. Pero lo que queríamos destacar es que Marcela Acuña ya no sabe cómo presionar a su hijo para que se haga cargo él solo del crimen de Cecilia, cuando las pruebas que tienen los fiscales señalan que fue César Sena, pero que también fue ella y Bien. que también fue su marido Merenciano Sena. Bien, vamos a hacer una tanda y tenemos un invitado más en este jueves. Vamos. Bueno, y nos visita un periodista de muchísima trayectoria que es Carlos Roberts. Hola. ¿Cómo ¿Qué vas estás? a decir de muchísimos años? Gracias. No, pues fui gentil. Me asusté. Fui gentil. Ya no digo más de Hubieses basta dicho la verdad, trayectoria. entonces. Es verdad. Que escribió junto a Daniel Vilota, otro periodista que conoce mucho el conurbano bonaerense, este libro que vamos a ver, que es Conurbano Salvaje. ¿Cuál es la singularidad de este libro? Que gran parte del conurbano está contado en historias en primera persona. 12 grandes historias que retratan, son como un fresco de el conurbano. ¿Querés contar algunas? Sí, cómo no. Sí, son 12 historias muy distintas todas. Hay historias de narcotráfico, de escuelas invadidas por los vecinos, de feria de objetos robados y cosas buenas también, ¿no? Ahí está el fenómeno en San Justo, en la villa Puerta de Hierro, que hay un emprendimiento social de asistencialismo que es el más grande del país. Es extraordinario, de un cura villero. Pero bueno, hay historias buenísimas y hay historias que son terribles. Hay una que fue una gran crónica, 050 tuvo el título. ¿Qué es? Los 050. Los 050 son estos fenómenos que yo me encontré en el conurbano y por los cuales decidí hacer el libro. Después lo convoqué Miren esto, ¿qué son esos? Los remises 050. Esos son los remises 050, bien, como dice Rolando. Antiguos Falcons. En realidad son, no se sabe, son remises, taxis, es una mezcla. Colectivos, porque en realidad tienen un poco de los tres, digamos, ¿no? Esto no está sacado en un cementerio de autos. Estos autos salen a la calle todos los días, de a decenas. Se estima que hay unos 400 050, se llaman 050 porque cuando nacieron cobraban 50 centavos. Están en Gregorio de la Ferrer, es el transporte vedette de la Ferrer. ¿Por qué? Porque van a barrios donde no llegan el transporte público. Entonces, el Estado no provee algo, la iniciativa privada tampoco. Bueno, ahí apareció un tipo, que yo lo conocí además, recorriendo, lo conocí al fundador de los 050. Dijo, bueno, yo vi que la gente no sabía por llegar y fuimos con un Falcon, con un amigo, y empezamos a llevar gente. Y así fueron creciendo. Pero los autos están destruidos, literalmente destruidos. No tienen faros, no tienen bocina, no tienen luces, no tienen cinturones de seguridad, no tienen barro. Vos te subís y es a tu cuenta y cargo. Claro. Sí, ellos hacen un recorrido fijo, ahí se transforman en colectivo, hacen un recorrido fijo, y van hasta 10, 12 minutos. No es que van a barrios, no se meten en los barrios más terribles, cercanos al río La Matanza, donde hay
sería muy peligroso. Pero van llevando a la gente y la gente se va bajando en las esquinas. Ahí donde no llega el Estado, ni tampoco la iniciativa, entre comillas, privada, llega, sí, otra iniciativa privada, no regulada, digamos, para los que se quejan de los excesos de regulaciones, bueno, ahí nada de regulaciones. Carlos, ahí no hay BTV que valga, no hay... Bueno, yo lo cuento en el libro, porque es gracioso, viste que ahora está la bonaerense a la casa de los tipos que no tienen BTV. Te sacan el registro, te ponen una multa terrible. Yo les digo ahí, che, tienen un buen coto de casa ahí en La Ferrer, vayan a La Ferrer. Agarran 3 Falcon por cuadra. Sí, rigurosos en algún lado, legalistas, y en otro lado, como acá, está incluso alentado por las autoridades de la municipalidad. Hablé con ellas. Está alentado porque dicen, cumplen un servicio. Y la gente lo defiende. Y es verdad, yo hablé obviamente con la gente. Me subí a los 050, mete miedo. Son los dueños de la calle, además. Dicen que los dueños son mafiosos, no te vayas a meter ahí, no vayas a llevar una moto para llevar a alguien porque te destruyen. Pero la verdad es que es cierto, cumplen con la misión de llevar a la gente a su casa que de otra forma no podría ser. Bien, la Feria del Robado. Mirá el título que le pongo a este otro capítulo. Sí, yo estaba haciendo una nota sobre los robos en la Argentina, en general. Robos en la Argentina de los 3 principales rubros del delito. En cualquier momento me calla Rolando y me empieza a corregir. Pero bueno, autos, celulares y las cargas de los camiones. En la Argentina se roban 3 camiones, la carga de 3 camiones por día. Piratería del asfalto. De las especialidades de la casa. Sí. Y esa piratería del asfalto, que se hace de mucha mercadería, ¿qué hace con la mercadería? Bueno, los policías dicen que se lo llevan, policías, autoridades del Ministerio de Seguridad dicen que a veces en los supermercados chinos, pero la mayor parte de eso se vende en ferias. Y un día me dijeron, pero vos tenés que ir, estás viendo este tema, tenés que ir a la Feria del Robado. Le digo, ¿cómo? Sí, la Feria del Robado, se llama así, claro, la gente la llama así. Y en realidad se llama la Feria del Solano. Queda entre Quilmes y Almirante Brown. 30 cuadras, conseguí de todo. Todo choreado. Es el shopping más grande que hay en la Argentina. A cielo abierto. Y el más grande de Sudamérica. ¿Pero es estrictamente todo robado o debe estar mezclado? Yo te diría que está mezclado entre choreado y truchado. Y no, claro. Esa es buena. No, hay también producto del asalto. Claro. Y mucho trucho, mucha marca copiada, digamos. ¿Pediste factura ahí al comprar? ¿Qué se Sí, puede? te dan una media luna. No, porque lo marco por esto, porque hay como 2 realidades paralelas. Lo marcabas con los remises 050, que obviamente nadie les pide nada, BTV nada, y al tipo laburante que anda con su autito, lo paran y lo vuelven loco. Al comerciante que tiene el negocio en regla, van, lo hacen facturar, obviamente, le hacen pagar todos los impuestos, y ahí en la Feria de los Robados no entra nadie. No, el Estado ni se asoma a ver qué pasa. No, la factura, ya te digo, si pedís una factura te dan una media luna. No hay forma. ¿Y qué se ahí. encuentra ahí? ¿Qué hay ahí? Todo. Hay mucha Lo más bebida, insólito. comida, como si fuera un supermercado. Hay mucha ropa, la mayoría es ropa. Hay herramientas, hay repuestos, hay muebles, hay motos. ¿A qué precio? Hay autos, todo a gran precio. Realmente, te digo que estaba a muy buen precio. Y producto de marca. Sí. Y ahora vamos a mostrar un Muy gracioso. afiche. Estaba en la última cuadra de la Feria del Robado, en la última cuadra, ya muy cerquita de una villa, y un tipo me dice, ¿usted es el que escribe en los sábados en La Nación? Me estás cargando. Sí, una cosa insólita. El tipo además ni siquiera tiene una estante, tenía una lonita tirada donde vendía cosas, me dice, cosas que encuentro en la calle o que me regala la gente. Y con eso es lo que vendía. Y dice, con esto pago la olla, con esto paro la olla de mis pibes, dijo el tipo. Bueno, muy impresionante. Me dijo, no estoy de acuerdo con nada de lo que pone, pero me gusta cómo escribe. Está muy bien. Bien, un afiche que los sorprenderá. Vean esto, por favor. ¿Qué es esto? Atención. Gran película, Gran película de Gustavo El Tano Menéndez, el ex intendente de Merlo, que fue sucesor de OTC y predecesor de su mujer, que ahora es la intendenta. Bueno, es un personaje muy complicado, muy turbio, con una historia yo bromeaba que cuando le piden el currículum, él le entrega un prontuario, en realidad, ¿no? Gustavo Menéndez. Y entonces él quiso lavar su historia. Fue presidente del PJ bonaerense, claro, que antecedió a Máximo. Porque querían lavar la cara del PJ, entonces lo pusieron a Máximo. Era una broma. Bueno, y
Y entonces él quería lavar su imagen pública y sus peleas con OTACE, que fueron feroces. Y entonces dijo, me hago una película. Se hizo una película autobiográfica. Pongamos de vuelta el afiche porque mirá a quién contrató. ¿Cuánto costó esto? Los Bastardos. Esto no se sabe, se sabe que son, se cuentan en millones de dólares, pues es una producción muy cara. Mirá, está Gerardo Romano, está Pablo Rago, está Rani, está Nacha Guevara, María Cristina Valenzuela, pero te digo, es realmente una playa de estrellas. Es impresionante. ¿Y la escribió quién la película? ¿Él mismo? Jatruch, el director, que además hizo el guión con Menéndez. Menéndez hizo el guón y además estaba supervisado. Pero esta película se llegó a ver. No, esta película no conté. Esta película se hizo carísima. Ya había medio polémica entre la gente, incluso entre colaboradores de Menéndez, che, esto va a ser un desastre. Se hizo el avant-premier, por supuesto en el Gomón, donde si no, se hizo, fue el TUT Buenos Aires, a ver algún relator. La avant-premier, pero se enteró Daniel Vilota, que cuenta eso, y es una delicia la historia contada por Daniel en el libro, con muchísimo detalle, y se entera Daniel Vilota, lo cuenta en Odisea, en el programa de Pañi, y se arma un escándalo con eso, y deciden dar marcha atrás. Así que una lástima porque yo tenía con muchísimas ganas de verlo bastardo y me quedé con las ganas. Si uno lo busca en internet la consigue la película. Sí, Carlos, hoy sin falta. Había mucha discusión sobre si había sido producida y bancada por el Polo Audiovisual de Merlo. Claro. Si los fondos eran de ahí o no, y si los que habían hecho la producción eran empleados municipales o no. Fue muy oscuro, como que no se sabía bien de dónde había salido financiación. Él no lo explicó. Justamente una de las cosas que decían era, mirá, hay muchas cosas que no vas a poder responder y no te conviene. Y bueno, y Dieron Marcha Atrás no se estrenó nunca. Bien. La gente se perdió, te digo, una cantidad al Oscar. Y quiero, en este repaso de alguno de los capítulos, son 12 capítulos, hay una escuela muy singular donde hicieron, voy a decirlo elegantemente, una intervención arquitectónica a los vecinos. ¿Dónde fue y qué hicieron? Y veamos fotos. Sí, eso fue en General Pacheco, partido de Tigre, bueno, hay una escuela que está rodeada de barrios muy bajos, de villas, y bueno, son barrios donde están todas las casas pretujadas, no tienen plazas, y dijeron, hay que buscar una plaza, y la encontraron, el patio del colegio. Entonces, tiraron abajo una pared un fin de semana y invadieron la escuela, la intrusaron, se diría ahora, y la coparon y se quedaron. Se quedaron, no es que se quedaron viviendo, sino que empezaron a usarlo para los picados de fútbol. El patio lo hicieron una canchita de fútbol, el patio grande de afuera. Le usaban para hacer asados, iban a bañarse a los baños, usaban el tanque. La integraron. Sí, la integraron al barrio, como si fuera la plaza pública del barrio. Es más, en un momento dijeron, hay mucho pasto acá, y un vecino llevó sus caballos a pastar al jardín. Entonces, lograron un refuerzo presupuestario, reconstruyeron la pared, hicieron otro boquete, que es el que estamos viendo en la foto recién, y durante años, hasta que pudieron sellar la escuela, digamos, fue invadida, y ya te digo, la plaza pública del barrio. Muy bien. Este es el libro con Urbano Salvaje, y está Jorge Fernández Díaz de prologuista. Es el prologuista, Jorge, que yo estoy muy agradecido, y no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el prólogo es excelente y me parece que es mejor que el libro. Carlos, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Esto ha sido todo. Nos vamos a ver el domingo. Ahora, Verdad, Consecuencia.